Entonces ahora vamos a encontrar el circuncentro y la mediatriz. Para eso analizaremos los siguientes ejercicios. El primero nos dice hallar la ecuación de la mediatriz del segmento cuyos extremos son, y tenemos dos puntos, punto A y punto B. En primer lugar, es muy importante que recordemos el concepto de lo que es mediatriz, o analicemos en todo caso, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a poner aquí, recordemos. Entonces la mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de un segmento. Recordemos también que una línea es una recta infinita, ¿no es cierto? No tiene límites, pero un segmento simplemente es parte de esta recta, ¿no? Es una pequeña porción, una pequeña parte. Entonces vamos a graficar este concepto y tenemos lo siguiente. Si este es mi segmento, tengo los puntos aquí, A y el punto B. Nos dice que la mediatriz va a ser la recta perpendicular que pasa por el punto medio de ese segmento. Entonces, el primer paso es encontrar el punto medio del segmento, ¿no es cierto? Este es el punto medio. Entonces, ¿cuál es el punto medio del segmento? Exactamente a la mitad, ¿no? Si tú podrías graficar o analizar la gráfica o pues dividir la distancia que hay de un punto a otro punto. En este caso, este es el punto medio, del segmento, ¿no es cierto? Ahora, gracias a ese punto medio, nosotros podemos trazar o graficar la recta perpendicular. Entonces, la recta perpendicular vamos a utilizar este color, va a ser específicamente esta. Esta recta puede pasar de un lado a otro, ¿no es cierto? Simplemente estamos tomando en cuenta que pasa por el punto medio. Entonces, la mediatriz es esta. Esta recta perpendicular. Otro aspecto que hay que considerar o que hay que tomar en cuenta es que entonces esta recta perpendicular va a formar exactamente 90 grados y obviamente divide al segmento en dos partes iguales, ¿no? Esto que hemos trazado lo vamos a escribir para poder tener una mejor idea. Entonces la mediatriz es aquella que forma 90 grados con el segmento y divide obviamente al mismo segmento en dos partes iguales. Estamos colocando la teoría, pero además les estoy demostrando gráficamente para poder entender mejor este concepto. Entonces, aquí interviene en punto medio. Para hallar yo la recta perpendicular, los datos que tengo son dos puntos del mismo segmento. Entonces, estos dos puntos del segmento nos van a permitir encontrar la pendiente de ese segmento y obviamente para encontrar la recta de la mediatriz voy a utilizar la perpendicular o el concepto de perpendicular entre dos rectas que nos indica que la pendiente de una es perpendicular siempre y cuando sea, ¿no es cierto?, igual a la inversa y opuesta de la pendiente de la otra. Entonces, veamos estos conceptos o estas fórmulas que vamos a necesitar. En primer lugar, necesitamos para lo que es la mediatriz el punto medio. Vamos a llamarle PM, P0, PM, perdón. PM. Vamos a calcular con el punto X sub 0 y Y sub 0. Este punto se refiere específicamente a ¿qué?
al punto medio. ¿Cómo calculamos entonces el punto medio? Esto es igual a x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Y para el eje y sub 1 más y sub 2, esto estamos recordando por si acaso, sobre 2 también, ¿no es cierto? Ese va a ser el punto medio. Por otro lado, también hemos mencionado que se va a formar una recta perpendicular y necesitamos el concepto de lo que es perpendiculares. Entonces, el concepto de perpendiculares nos decía que si yo tengo la pendiente o la pendiente de la recta o de la mediatriz, en este caso, que va a ser la recta perpendicular al segmento, va a ser igual a el opuesto y el inverso de la pendiente del segmento. Y el segmento es AB, ¿no es cierto? Entonces también recordaremos el concepto de pendiente. Aquí vamos a anotarnos pendiente. Pendiente es igual a y sub 2, tengo dos puntos, ¿no es cierto? Menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Datos importantes o conocimientos importantes antes de hacer cualquier ejercicio respecto a la mediatriz. Entonces ahora vamos a nuestro ejercicio. Dice, nuevamente hallar la ecuación de la mediatriz del segmento cuyos extremos son, y tengo dos puntos, A y B. Entonces voy a trazar estos dos puntos, identificar primero estos dos puntos y trazar el segmento en el plano cartesiano. Tenemos nuestro plano cartesiano. Bien, el punto A, entonces se encuentra, vamos a hacer con otro color. El punto A es negativo 2 y positivo 5. En el eje X, negativo 2 y en el eje Y, positivo 5. Lo que nos da a identificar que este es el primer punto A. El punto B está dado por las coordenadas positivo 6 en X y negativo 1 en Y. Se refiere a este punto exactamente. Vamos a mejorar. Muy bien. Entonces, no voy a trazar una recta infinita. ¿Por qué? Porque nos dice un segmento. Es de punto a punto exactamente. No podemos alargarlo más este punto. Si es un segmento cortito, entonces mediante la regla puedes verificar, ¿no es cierto? Pero haciendo un análisis, más o menos el punto medio, observa o recordemos que la mediatriz es exactamente la perpendicular que pasa por el punto medio de este segmento. Entonces, el primer paso, vamos a hacer paso 1, después lo vamos a graficar. ¿Ya? Paso 1, entonces, es encontrar o calcular el punto medio. Entonces vamos a encontrar el punto medio del segmento. Para eso vamos a recurrir directamente, no vamos a hacer por separado, lo vamos a hacer entre paréntesis. Habíamos dicho que el punto medio, entonces el punto medio es igual, ¿no es cierto?, a x sub 1 más x sub 2. Recordaremos que entonces nuevamente esto sería x sub 1 y y sub 1, x sub 2 y y sub 2, ¿no es cierto? O también al revés, no hay ningún problema. Puede ser x sub 1, el del punto B, y x sub 2, el del punto A. ¿No? Entonces, no hay ningún problema. Por cualquiera de los dos, igual vas a llegar al mismo resultado. Entonces vamos a tener que es positivo 6 menos 2, o pondremos en orden nomás como está, negativo 2
positivo 6 porque es una adición sobre 2. Y nos dice que la coordenada del eje Y es positivo 5, negativo 1 sobre 2. Continuamos. Por lo que entonces el punto medio sería a positivo, observa signos distintos, se resta 6 menos 2, 4, 4 entre 2, a 2. Y el siguiente sería positivo 5 y negativo 1. Signos distintos, se resta y voy a tener positivo 5 menos el signo del mayor valor absoluto. Importante aquí el signo también, chicos. 5 menos 1, 4. 4 entre 2, a 2. Exactamente nos va a dar en el eje X 2 y en el eje Y 2 también. Vamos a encontrar el punto medio. 2 y 2. Este es nuestro punto medio. Entonces la mediatriz dice que va a ser la recta perpendicular. Tendría que trazar aquí la recta perpendicular. Tú con una reglita ya lo puedes trazar, pero la idea es demostrarlo analíticamente. Para eso vamos a ir al siguiente paso, que sería calcular la pendiente. Entonces la pendiente, recordaremos que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Pero además dice la pendiente de la mediatriz va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente del segmento. Podríamos ir directamente a trabajar este concepto que nos dice la pendiente entonces de la mediatriz es igual a menos 1 sobre, o podríamos darlo luego la vuelta, ¿verdad? Más fácil. Entonces, M de AB es igual, nuevamente, y sub 2 menos y sub 1. Entonces, podemos tomar positivo 5 menos negativo 1. Como es menos negativo 1, se va a convertir en positivo 1. Sobre negativo 2 menos positivo 6. Entonces va a ser el negativo 6. O podríamos haberlo hecho al revés, ¿no es cierto? Y miren, va a ser lo mismo. Voy a demostrarles que va a ser lo mismo. Negativo 1 menos positivo 5, entonces va a ser negativo 5. Luego, las coordenadas del eje X, positivo 6 menos negativo 2, entonces va a ser positivo 6 y positivo 2, le cambia de signo, ¿no ve? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Arriba nos va a dar negativo y abajo nos va a dar positivo, y negativo entre positivo es negativo. 6, signos iguales, se suma y se mantiene el signo, 6 octavos, aquí lo mismo, miren, 6 octavos, entonces va a ser lo mismo, no importa, solo ten cuidado, si a un punto le has dicho x sub 1 y y sub 1, cuidado luego estés cambiando con el otro punto. Eso es el único cuidado que debes mantener. Entonces aquí voy a hacer paso a paso, positivo 6 sobre negativo 8, porque eran signos iguales, positivo sobre negativo, negativo, esto se puede simplificar y tengo 3/4. Como esta pendiente es negativa, entonces la pendiente de la mediatriz va a ser positiva, pero además va a ser al revés, 4/3, ¿no es cierto? Y esta es la pendiente que vamos a manejar, esta. A partir de esta pendiente, el tercer paso es encontrar la ecuación de la mediatriz mediante la forma punto pendiente. Entonces, recordaremos que el punto medio es, tenemos aquí el punto medio, positivo 2 y positivo 2. Vamos a copiar. Punto medio es positivo 2 y positivo 2. Y pues la pendiente era positivo 4/3. Además, vamos a colocar aquí.
de la mediatriz era positivo 4/3. Por otro lado, necesitamos recordar también que la forma de la ecuación punto pendiente es igual a y menos y sub 1 sobre la pendiente, es igual a la pendiente por x menos x sub 1. Muy bien, reemplazamos los datos que tenemos. Tenemos y menos y sub 1, como es positivo 2, se va a convertir en negativo 2. Y esto es igual a la pendiente positivo 4/3 por x menos positivo 2, que es x sub 1, pero como es positivo se convierte en negativo. Entonces aquí convertimos esta fracción o esta ecuación fraccionaria en una ecuación entera. Este denominador pasa a multiplicar a todo lo que es el segundo miembro y el numerador multiplica lo segundo miembro. 3y menos 6, y esto es igual a 4x menos 8. Recordemos además que la fórmula general de la ecuación de una recta es, vamos a recordar nada más, ax más by más c igual a 0, ¿no es cierto? Esta es la fórmula general, por lo que debemos representar esta ecuación en esa forma. Entonces, la ecuación resultante o el resultado de este ejercicio es 4x menos 3y, recordaremos como todo lo ordenamos en un solo miembro, ¿no es cierto? Menos 3y. Estamos pasando el primer miembro al segundo miembro para que la x sea positiva. Entonces tenemos que 3y pasa como negativo y negativo 6 pasa como positivo 6. Positivo 6 y negativo 8 es igual a negativo 2. Y esto, todo esto es igual a 0. Acá está el resultado de la ecuación de la mediatriz. Entonces, nuestra mediatriz es esta, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos graficarla y para eso, el último paso entonces va a ser graficar. Para eso vamos a encontrar dos puntos que nos permita graficar esta ecuación. Entonces, aquí vamos a poner, encontramos dos puntos para graficar la mediatriz. Entonces, a partir de 4x menos 3y igual a positivo 2. Damos valores, ya sabemos eso. Aquí voy a poner, si x es igual a 0, entonces esto va a ser 0 menos 3y igual a 2, por lo que y va a ser igual a negativo 2/3. Entonces tenemos el primer punto, voy a colocar con color verde, el punto 1 va a ser igual a 0 y negativo 2/3. Y el punto 2, entonces, tenemos que es 4x menos 3 por 0, 0 igual a 2. Entonces despejamos y x es igual a 1/2. Va a ser 2/4 y 1/2. El punto 2, entonces, punto 2 es igual a 1/2 y 0. Identificamos estos dos puntos en nuestra gráfica inicial. P1, 0 y negativo 2/3. Vamos a colocar. Entonces es P1, 0 y negativo 2/3. 0, negativo 2/3. Quiere decir que este primer entero está dividido en tres partes, entonces es exactamente acá. Este es el punto 1. Y el punto 2 nos dice 1/2 y 0. X es 1/2
y y es igual a 0. Miren, son dos puntos cortitos, pero además tenemos el punto medio y vamos a trazar nuestra mediatriz. Vamos a hacerlo con color rojo. Tiene que pasar por estos puntos. ¿Cierto? Muy bien. Lo que queda demostrado. Voy a repasar. Este es el punto 2. Y esa es la mediatriz gráficamente y la ecuación es 4x menos 3y menos 2. La respuesta entonces es 4x menos 3y menos 2 igual a 0. Entonces ya podemos resolver el siguiente problema que nos dice, o el siguiente ejercicio que nos dice hallar las ecuaciones de las mediatrices y luego las coordenadas del circuncentro C del triángulo cuyos vértices son y nos da 3 puntos. Ya sabemos cómo hallar una mediatriz, pues ahora necesitamos saber, antes de continuar, el concepto de lo que es un circuncentro. Bueno, un circuncentro es el punto de intersección que es de las tres mediatrices, ya sea de un triángulo, de cualquier otra figura. En este caso tenemos 3 puntos, se refiere a un triángulo. Y así el circuncentro tiene la propiedad de ser pues el centro de la circunferencia circunscrita dentro del triángulo, ¿no? Ya que es equidistante además a los 3 vértices del mismo. Vamos a escribir todo ese concepto para que lo puedan comprender mejor. Entonces ya tenemos definido el concepto de lo que es un circuncentro y lo vamos a demostrar por si acaso al final, cuando ya hayamos trazado nuestra gráfica y hayamos encontrado las ecuaciones y bueno, trazado las mediatrices y encontrado el circuncentro, ¿no? Entonces, el primer paso, antes de hacer todo el cálculo, el análisis y el proceso para encontrar estas ecuaciones, es muy importante poder graficar y pues comprender mejor qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos que son las coordenadas de este triángulo. Tenemos de las coordenadas de este triángulo de los puntos, ¿no es cierto? El punto D, negativo 3 y positivo 4. Entonces, negativo 3 y positivo 4. Aquí encontramos al punto D. El punto E es 1 y positivo 8. 2, 4, 6, 8. Exactamente. Este sería nuestro punto E. Y el punto F, 5 y 2. 5 y 2. Tenemos el punto F. Son los 3 puntos, los 3 vértices que representan o que van a darnos como figura al siguiente triángulo. Entonces, vamos a analizar y tener en claro una idea de más o menos qué es lo que debemos hacer. En primer lugar, esta es nuestra figura geométrica, este es nuestro triángulo y para encontrar la mediatriz, primeramente necesitamos calcular el punto medio de cada lado, ¿no es cierto? Que sería este, ¿no? Más o menos, una idea, digamos punto medio, punto medio, punto medio. Entonces debemos trazar sus perpendiculares, dice, ¿verdad? Vamos a trazar una idea igual de sus perpendiculares, ¿sí? A cada lado, más o menos. La otra perpendicular de esta. Más o menos. Y entre D y E, su perpendicular, que también sería algo así, ¿no es cierto? La idea es encontrar el circuncentro. Primero las ecuaciones de las mediatrices, que ya te he dado una idea, y luego la intersección de estas mediatrices nos va a dar el punto C. Y eso es lo que estamos encontrando, o eso es lo que tenemos que tener como objetivo, como mira. Entonces vamos a realizar
el proceso analítico de este ejercicio, encontrando en primer lugar las mediatrices de cada lado. Tenemos el lado de, DE, EF y DF, ¿no? Ya tenemos claro eso y continuamos. Entonces esto es una idea simplemente y luego lo vamos a demostrar, ¿ya? Entonces vamos a iniciar encontrando la mediatriz al segmento DE, ¿ya? Muy bien. El paso 1, ya sabes, de cómo encontrar la mediatriz, es encontrar primero el punto medio. Y el punto medio, pues, va a ser, recordaremos, necesitamos saber los puntos de E, negativo 3, 4 y positivo 1 y 8. Es entonces el punto medio x sub 1 más x sub 2, entonces tenemos negativo 3, o copiaremos los puntos, negativo 3, 4, 1 y 8. ¿Ya? Entonces los puntos de, aquí vamos a tomar en cuenta, los puntos de es negativo 3 y 4 y el punto E 1 y 8. Positivo 1 y 8. Entonces, el punto medio de ese segmento es x sub 1. Vamos a hacer paso a paso. X sub 1 más x sub 2. Vamos a recordar solo para este primero y los demás ya vamos a hacer directo. Sobre, el otro eje, y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Reemplazamos valores y tenemos que es negativo 3 y positivo 1 sobre 2, positivo 4 y positivo 8 sobre 2. Entonces el punto medio es negativo 3 y positivo 1, negativo 2 sobre 2, negativo 1. Positivo 4 y positivo 8, 12, 12 entre 2 a 6, positivo 6. Ya tenemos el primer punto medio del segmento DE. Ahora calculamos. Ahora vamos a calcular la mediatriz, ¿no es cierto? Para la mediatriz, ya saben, recordemos además que es la inversa, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular la mediatriz del segmento, que es igual y sub 2 o y sub 1, también puede ser menos y sub 2 o y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces tenemos positivo 8 menos y sub 1. Es positivo 4, se convierte en negativo 4. Sobre x sub 2 menos x sub 1. Y x sub 1 es negativo 3, se convierte en positivo 3. Entonces acá tenemos signos distintos, se restan, signos iguales se suman. 4 sobre 4 es igual a positivo 1. Entonces la mediatriz, la mediatriz de el punto medio de la mediatriz sería el inverso y opuesto. Y el opuesto va a ser 1 sobre 1, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces la mediatriz, la pendiente de la mediatriz del segmento a este segmento es igual entonces a negativo 1. Con este dato y este otro, vamos a
encontrar la ecuación de la mediatriz al segmento de E, al primer segmento que hemos determinado. Entonces, el siguiente paso es aplicar en la forma de la ecuación punto pendiente, que sería y menos y sub 1 es igual a la pendiente por x menos x sub 1. Recordaremos que ahora en este caso estamos tomando en cuenta de este punto, ¿no es cierto? Este y este. Emplazamos valores y tenemos que es y menos y sub 1. Y sub 1 es positivo 6, es este, ¿no es cierto? Voy a poner con otro color. Nos estamos refiriendo a este dato. Entonces va a ser, como es positivo, se convierte en negativo. Y esto es igual a la pendiente, que sería negativo 1 por x menos, y x sub 1 es negativo 1. Como es menos, se convierte en positivo 1. Entonces resolvemos. Y menos 6 es igual a negativo x y negativo 1. Debemos expresar en la forma general de la ecuación, que sería x más y, este negativo 1 pasa como positivo, se restan y tenemos negativo 5 igual a 0. Esta es la mediatriz al segmento de E. Podríamos encontrar, para graficar, ¿no es cierto? Podríamos encontrar dos puntos para la gráfica, para el trazado de la recta. Entonces tenemos si x es 0 para el primer punto. Si x es 0, entonces decimos 0 más y igual a 5. Entonces, y es igual a 5. El punto 1 vamos a decir, o punto A, no sé. Y el otro punto, si y es 0, entonces decimos que x más 0 igual a 5. Como era negativo 5, pasa como positivo 5, entonces x también va a ser igual a 5. Trazaremos y demostraremos rápidamente en nuestro plano cartesiano. Entonces el primer punto es 0, 5 y el otro punto es 5, 0. Verde. 0, 5, 2, 4, 5. Y este es 5, 0, 5. Que se refiere entonces a esta primera mediatriz. Acá vamos a borrar las mediatrices, ¿ya? Nuevamente. 5, 0, 2, 4, 5. Y el otro es 0, 5, 2, 4, 5. Pero además teníamos el punto medio. El punto medio era negativo 1 y positivo 6. Negativo 1 y positivo 6. 2, 4, 6. Entonces, a este punto. Miren, estos tres puntos que hemos encontrado es la mediatriz al segmento de E. Y lo vamos a demostrar. Exactamente pasa por los tres puntos. ¿Se han dado cuenta? Muy bien, y así vamos a ir encontrando las mediatrices de los otros lados. Y vamos a hacer rápidamente el proceso. Entonces, ahora tenemos 2. Vamos a hallar la mediatriz del segmento de F. ¿Cierto? Recordaremos que los puntos son el punto de negativo 3 y 4 y el punto F es 5 y 2. Primer paso, encontrar el punto medio.
que es igual a x sub 1 más x sub 2. Entonces sería negativo 3 más 5 sobre 2. Luego tenemos positivo 4, positivo 2 sobre 2. Positivo 4, positivo 2, positivo 6 sobre 2, positivo 3. Ya tenemos el punto medio. Ahora encontramos la mediatriz. Lo voy a hacer por favor con otro color. La mediatriz del segmento de E estamos hablando de la mediatriz, es igual a la variación del eje Y sobre la variación del eje X. Entonces, la mediatriz, perdón, la pendiente de la mediatriz del segmento DF, que era DF también, no confundamos, es igual a su inverso y opuesto. Como era negativo 1/4, se convierte en positivo 4. Este punto y este otro me va a permitir encontrar la ecuación de la mediatriz al segmento de F. Entonces aplicamos en la fórmula general punto pendiente que nos dice Y menos Y sub 1, que sería en este caso positivo 3, se convertiría en negativo 3, y es igual a la pendiente, que es positivo 4 por x menos x sub 1, el punto medio es positivo 1, se convierte en negativo 1, perdón, la coordenada x del punto medio estamos hablando. Ahora trabajamos la ecuación. Y menos 3, y esto es igual a positivo 4x menos 4. La ecuación de la forma general de la recta es 4x menos 3y, porque en este caso el x es positivo, pasa al otro miembro, el positivo y se convierte en negativo y. Este negativo 3 pasa como positivo 3 y negativo 4 es negativo 1, y esto es igual a 0. Ya tenemos la segunda ecuación. Esto es la mediatriz al segmento de F. Podemos encontrar los puntos para la gráfica rápidamente como una operación auxiliar. Entonces tenemos, voy a hacer con otro color, por favor. Con color lila. Decimos 4x menos y es igual a 1. Entonces, si x es 0, va a ser 0 menos y igual a 1. Y entonces es igual a negativo 1. Y el otro punto, que sería y igual a 0, entonces tenemos 4x menos 0 igual a 1, por lo que tenemos 4x igual a 1, x es igual a 1/4. Vamos a identificar rápidamente. El punto medio es positivo 1 y positivo 3. Estamos en el segmento de F, perdón. Positivo 1 y positivo 3. 1 y 3. Acá, exactamente. No sé qué color hemos utilizado. Utilizaremos el celeste. Positivo 1 y positivo 3, ¿no es cierto? Ese es el punto medio. También tenemos que es los puntos de la ecuación 0 y negativo 1. 0 y negativo 1, 0 y negativo 1. Y suficiente con 2 puntos, ¿no? Pero vamos a ver el otro punto más. Dice 1/4 y 0.
un cuarto, X es un cuarto, más o menos sería acá. Esta es la mitad, esto es un cuarto y 0, ¿no es cierto? Trazamos nuestra pendiente, o perdón, trazamos nuestra recta gracias a la pendiente y al punto medio. Esa sería, si te das cuenta, la perpendicular, esa es la mediatriz, la perpendicular a un segmento, en este caso al segmento DF, ¿no es cierto? A este segmento. Es su perpendicular, exactamente. Entonces, ya hemos demostrado suficiente con dos mediatrices, ya estamos encontrando el punto, porque el punto automáticamente ya se va. El punto, que es la intersección, es igual al circuncentro, ¿no es cierto? Y enseguida vamos a demostrar esto con los siguientes trazados. Ahora necesitamos encontrar rápidamente la mediatriz del segmento E o al segmento EF. Los puntos son el punto E, 1 y 8, y el punto F, 5 y 2. Hacemos el mismo proceso o los mismos pasos. Primero encontrar el punto medio, gracias a esos dos puntos. Luego encontrar la mediatriz, su inverso y opuesto de la mediatriz para la, luego encontrar la pendiente, luego su opuesto e inverso a esa pendiente para la mediatriz y al final encontrar la ecuación gracias a la forma punto pendiente. Muy bien, hemos encontrado el punto medio del segmento EF. Luego hemos encontrado la mediatriz del segmento EF, por lo que esto nos daba la mediatriz la pendiente de la mediatriz del segmento EF, el inverso y opuesto. Y por último, con este punto y esta mediatriz estamos calculando la ecuación de la mediatriz en sí, de esa pendiente, que sería 2x menos 3y, negativo 15, pasa como positivo y va a ser positivo 9, igual a 0. La tercera mediatriz, que es lo que nos pide también el ejercicio. Encontramos entonces sus dos puntos. Tú puedes graficar y vas a ver que intersecta de igual modo en el mismo punto. El último paso en el mismo punto del circuncentro me refiero exactamente a esto. Si trazo el siguiente, supongamos que es esto, tiene que pasar exactamente por ahí, ¿no es cierto? El punto medio y tenemos ahí. Bueno, ahora el objetivo de nuestro ejercicio es encontrar el circuncentro. Gráficamente ya lo hemos encontrado, inclusive ya podríamos calcular, ¿no es cierto?, con el eje X y con el eje Y el punto. Pero queremos demostrarlo analíticamente. Entonces tenemos tres ecuaciones de las mediatrices que corresponden al triángulo planteado en el ejercicio. Ahora nuestro principal objetivo es hallar el circuncentro. Para hallar el circuncentro, pues simplemente basta con que apliquemos sistemas de ecuaciones con dos de estas ecuaciones y tenemos resuelto. Entonces vamos a utilizar la ecuación 1 y ecuación 2, ¿está bien? X más y igual a 5 y la ecuación 2, 4x menos y igual a positivo 1. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Recordemos que podemos aplicar cualquier método. Tenemos el método de reducción, igualación, sustitución, gráfico, determinantes, etc. ¿Cuál es el más aconsejable en este caso? Ya tenemos que el término y corresponde a sus opuestos, entonces podemos aplicar el método de reducción. Rápidamente nos indica entonces que esto ya se está eliminando, ¿verdad? Por lo que vamos a tener 5x es igual a, signos iguales se suman, entonces x es igual a 6/5.
Para y despejamos o reemplazamos el valor de x. Reemplazamos el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones. Nos conviene la ecuación número 1. Decimos 6/5 más y es igual a 5. Trabajamos 6 como un denominador, 5, 5y es igual a 25. Resolvemos la ecuación, 25 menos 6, 19. Entonces y sería igual a 19/5. Entonces el circuncentro, o el punto C, que es nuestro parte de lo que es el ejercicio, o nuestro objetivo, decíamos, el punto C está dado por las coordenadas 6/5 positivo y positivo 19/5 también. Si tú identificas y graficas con decimales, te va a dar exactamente acá en este ejercicio. Entonces, esto ya lo hemos encontrado. Dice 6/5 es como 1.2 en x. Y mira, exactamente 1.2 en x, ¿no? Acá. ¿Verdad? X igual a 6/5. Y obviamente y ya sabes.